Bendito y glorificado es el nombre precioso y maravilloso de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, como les decía, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Recordemos que este mensaje, hermanos, de las 7 iglesias, y como lo hemos venido hablando una y otra vez, es un espejo espiritual para nuestras vidas, para la iglesia de hoy. Amén. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, dice Santiago 1, 23 al 24. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Aleluya. Recordemos que el apóstol Juan, Dios le da esta revelación del libro de Apocalipsis inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y envía cartas a 7 iglesias. Aleluya. 7 iglesias de ese tiempo de Asia Menor. Y es Jesucristo mismo el que da la revelación de la situación que está viviendo cada iglesia. Y como lo hemos venido viendo en la serie de enseñanzas, cada una de estas cartas, hermanos, es un espejo espiritual para nosotros. Es un espejo para que hoy la iglesia pueda ser confrontada y pueda alinearse para realmente convertirse en esa iglesia novia del Cordero. Aleluya. Y por eso vamos a ir en este momento al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Voy a leer para ustedes del versículo 12 al 17, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia a Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, qué lindo es nuestro Dios, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre Celestial, aquí estamos una vez más delante de tu preciosa presencia, para que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Tú eres el que conoce todo nuestro ser. Tú eres el que redarguye hasta lo profundo de nuestro espíritu, Señor. Y hoy queremos una vez más escuchar tu voz a través de tu bendita palabra. Gracias por este privilegio tan grande que nos das de poder escudriñar tu palabra. Te damos toda gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Es importante notar primeramente la descripción de Jesús, porque en el libro de Apocalipsis 1:16 también nos habla, hermano, de esta misma descripción de Jesús, que de su boca sale una espada de doble filo. Aleluya, una espada aguda de 2 filos. Y recordemos que cuando vamos al libro de Hebreos, y yo sé que es un versículo muy conocido, dice que la palabra de Dios es eficaz, es viva, y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué una espada de dos filos, hermano? Eso tiene un significado. Esa espada de dos filos representa tanto la salvación, la vida eterna, como también la condenación y la muerte eterna. Porque la palabra del Señor dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Esa espada de dos filos representa, aleluya, qué queremos escoger. Si queremos la vida eterna o la condenación eterna. Dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Entiende por qué es una espada de dos filos? Aleluya. Porque todo depende de si usted realmente quiere recibir esa palabra, hacerla suya y recibir esa salvación eterna. O para aquellos que la rechazan, va a ser condenación eterna. Pero es la misma espada. La espada es para salvación o es para juicio. Pero nosotros decidimos, hermano, cuál es el filo que nos corta. Aleluya. Si es el filo de la salvación o si es el filo de la condenación. Qué precioso, hermano, porque Jesucristo se presenta como esa espada de doble filo, dándonos esa oportunidad de un arrepentimiento a través de su palabra, de que a través de su palabra nuestra vida sea transformada y renovada. Pero el que no la recibe dice que ya ha sido condenado. Aleluya. Esta tercera iglesia de la que estamos hablando hoy, la iglesia de Pérgamo, el apóstol Juan se dirige a esta iglesia y dice que esta iglesia era el centro de cuatro cultos paganos. Ellos tenían ahí cuatro dioses que ellos adoraban, dioses falsos, hermano. Y aparte de eso, dice que había un templo en esa ciudad donde era para adorar al emperador. Ellos tenían que rendirle culto al emperador de ese lugar. Y por eso es que si usted lee, Juan dice que esa ciudad es donde está el trono de Satanás, porque son puros templos de dioses falsos y también un templo para adorar al emperador. Y Jesús empieza recalcando algo que también hizo con la iglesia de Éfeso, y es que empieza recalcando todas aquellas cosas buenas que tiene la iglesia de Pérgamo. Y Jesús les manda a decir, yo sé, aleluya, yo sé que no han negado su fe. No era fácil, hermano, vivir en Pérgamo y ser cristiano, porque era un lugar pagano, era un lugar donde se adoraba a otros dioses. Es como lo que está viviendo la iglesia hoy en día, hermano. La iglesia está viviendo en un mundo lleno de paganismo, lleno de inmoralidad, lleno de tantas cosas. Pero aún así no tenemos que negar nuestra fe. Aún así tenemos que seguir firmes. Y aún así Jesús también recalca un hombre que fue muerto por no negar su fe, un mártir. Habla de Antipas, un testigo fiel que dice que fue muerto, hermano. Y probablemente se dice que pudo haber sido por negarse a adorar al emperador, porque era obligatorio, hermano. Ahí no era fácil ser cristiano. Ahí no era fácil decir yo no niego a Cristo. No era fácil, hermano, porque ahí se les obligaba a adorar a ese emperador. Pero aún en medio de todos estos elogios, de que esta iglesia trataba de estar ahí firme sin negar su fe, dice que hay algo que Dios no aprueba. Y dice, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. Como siempre lo digo, esos pero de Dios son de cuidado. Amén. Y dice, tengo contra ti que retienes
a los que tienen la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Ahí los tienes, ahí los retienes. Yo no sé si usted recuerda un poco quién era Balaam. Balaam fue un profeta, no sé si usted lo ha leído en la Biblia, que un rey, el rey de los moabitas, vino a decirle, ve y maldice a Israel. Le dice que maldiga al pueblo de Dios, hermano. Balaán, siendo un profeta de Dios, le dice, bueno, vamos a ver qué dice Dios, imagínense. Y dice la Biblia que Balaán empieza su camino, aunque Dios ya le había dicho, no vas a poder maldecir a Israel, aleluya, pero él decide ir a donde ese rey. ¿Por qué? Porque ese rey le da dádivas, le da riqueza y le está ofreciendo muchas cosas si maldice al pueblo de Israel. ¿Y usted sabe lo que pasó con Balaán? Cuando iba de camino, él iba en un asna y aquella asna empieza a ver a un ángel con su espada desenvainada. Balaán no puede verlo porque Balaán está ciego espiritualmente y no puede ver aquel ángel que está con la espada desenvainada, que si pasan por ahí hubieran quedado muertos. Y usted no sé si usted ha leído, pero este animal le habla a Balaán para poder detenerlo, hermano. Dios permite que le hable para detenerlo. Y en ese momento Balaán puede ver a aquel ángel con la espada desenvainada, hermano. Qué tremendo. Y este hombre va supuestamente a maldecir a Israel, aunque Dios se lo prohíbe, por recibir, hermano, por recibir dádivas que aquel rey le iba a dar. Y dice la palabra en segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y ahí en Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si leemos estos textos, hermano, que están en el Nuevo Testamento, vemos que hace referencia a falsos maestros, a falsos profetas que por lucro no hablan la verdad. Eso se está viviendo hoy en el pueblo de Dios, hermano. Un evangelio que permite el libertinaje en la iglesia con tal de que las iglesias estén llenas. Todo el mundo puede hacer lo que quiera. Esa es la apostasía. Esa es la apostasía que ha entrado aún en las mismas iglesias. Y Dios está en contra de esto. Porque Dios dice, yo elogio que ustedes no han negado su fe, pero yo tengo contra ustedes que retienen ahí a aquellos que tienen esas falsas doctrinas. La doctrina de Balaam es la actitud de que tú puedes vivir y cooperar con el mundo y seguir sirviendo a Dios. Que eso es lo que muchos hacen hoy en día, hermano. Son cristianos por beneficio, por obtener un favor, por satisfacción personal, porque cuando adoro a Dios me siento tan lindo emocionalmente. No, hermano, eso no es el verdadero evangelio. Usted adora como un servicio a Dios y con todo su corazón para que su vida sea olor grato de Cristo, pero nunca para satisfacción propia, nunca para sacar un beneficio, hermano, porque ese no es el verdadero evangelio. No es simplemente tener un compromiso con Dios por saber qué favor obtengo de Él. No, hermano. Dios quiere que seamos, aleluya, cristianos verdaderos. Que a lo bueno digamos bueno y a lo malo le digamos malo, aleluya. No aquellos que quieren meter ese pecado dentro de la iglesia. Y cuando ven a alguien santificarse y cuando ven a alguien que quiere vivir para Dios, le juzgan de religioso, le juzgan de fanático. ¿Por qué? Porque viven en la doctrina de Balaam. Y por eso quieren vivir a su manera, haciendo lo que quieran, pero seguir llamándose cristianos. Este Balaam, hermano,
aún dio un consejo a ese rey Balac. Y como él vio que no podía maldecir a Israel, entonces le dijo, bueno, usa otra táctica. No podemos maldecirlo con nuestros labios, pero entonces haga que Israel caiga. Haga que las hijas de los moabitas empiecen a enamorar a los hombres de Israel, para que ellos forniquen con ellas y se vuelvan a esos dioses falsos. ¿Y sabe quién da ese consejo? Balaam, que era un profeta de Dios, hermano, pero se dejó llevar por el dinero. Se dejó llevar por recibir, hermano, aquellas dádivas de aquel rey. Qué tremendo. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, hermano, aleluya. Dice que este rey Balá toma el consejo y aquellas moabitas comienzan a hacer tropiezo y corrompen al pueblo de Israel, trayendo inmoralidad sexual y trayendo idolatría. ¿Qué representa la iglesia de Pérgamo? Escuche esto. La iglesia de Pérgamo representa una iglesia que tiene alianzas con el mundo. Eso representa esta iglesia. Una iglesia que tiene alianzas con el mundo. Una iglesia que vende sus convicciones por quedarle bien al mundo. Es que yo soy como ustedes. Simplemente que el domingo voy al culto. Pero yo soy igual que ustedes, tranquilos, a los compañeros de trabajo. Hablen como quieran al frente mío. Cuenten los chistes que quieran, yo igual me río. Comprometen sus convicciones por quedar bien ante los ojos del mundo. Y quieren servir a Dios, pero quieren seguir viviendo en el mundo. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34:12. Guárdate, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Yo he escuchado gente decir, es que hay que hablar como ellos y actuar como ellos para que vengan a Cristo. No, Señor. La Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Usted no puede hablar como ellos hablan. Usted no puede meterse a la fiesta pagana donde ellos entran. Usted sí puede predicar la palabra, pero usted no puede hacer alianza con los moradores del mundo, porque usted y yo no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Dice Proverbios 4:14, no entres, no entres, escuche hermano, en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Aleluya. Cristo le señala a la iglesia de Pérgamo la tolerancia a estas herejías, la tolerancia a estas doctrinas falsas. Eso es lo que Dios les recalca, porque ellos creían que podían asistir a una fiesta pagana donde estaba el bailongo, el licor, obscenidades, inmoralidad, y después llegar a la iglesia, levantar sus manos y querer servirle a Dios. Y mucha iglesia está así, hermano. Y no lo ven como malo, eso es lo peor, esa es la ceguera espiritual en que ha caído la iglesia, en que dicen, pero es que esto es normal, esto es normal. Qué tremendo, hermano, porque muchos quieren estar con un pie en Cristo y un pie en el mundo. Y aún así quieren llegar a la iglesia y servirle a Dios, aunque sigan conviviendo con las cosas del mundo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, esto es fuerte, hermano, se constituye enemigo de Dios. Si usted quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. También el Señor reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar la doctrina de los nicolaitas.
Esta doctrina no está muy explicada en la Biblia, pero se dice que enseñaba, al igual que la doctrina de Balaán, inmoralidad, idolatría, y el Señor Jesucristo está contra eso. Y aunque muchos creyentes de la iglesia de Pérgamo no participaban con ellos, no iban a esas fiestas paganas, no participaban con lo que ellos hacían, pero ¿qué es lo que Dios les empieza a recalcar? Que toleran esa doctrina. Y prácticamente eso los hace compartir la culpa, hermano. Vea qué tremendo. Por eso usted y yo no podemos tolerar. Por eso dice que cuando alguien llega con una falsa doctrina a nuestra casa, ni siquiera le abramos la puerta. Eso dice la Biblia. Usted no puede permitir que esas falsas doctrinas se infiltren en su hogar. Si usted ve que algo se está saliendo de la palabra, usted ya no puede seguir escuchando, aunque usted diga, pero es que este es mi predicador favorito. Puede ser su predicador favorito, pero si se está saliendo de la palabra del Señor, hermano, usted no puede compartirlo. Porque esto es lo que Jesús les está diciendo, que ellos están compartiendo esa culpa por tolerar esas doctrinas falsas. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Muchas veces nos juzgan, hermanos, de que somos fanáticos y que es que esta gente, no, hermano, porque predican la palabra como está escrita. Por eso nos juzgan, porque predicamos la palabra no adulterada. Pero es que sabe qué es la palabra. La palabra es ese espejo que nos confronta. La palabra es ese martillo, dice la Biblia, que rompe la piedra. Aleluya. La palabra no es para hacernos sentir cómodos, es para hacernos entender qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. La palabra es la que renueva nuestra mente para transformar nuestro espíritu y llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Eso es la palabra, hermano. Aleluya. Por eso es que no podemos adulterar la palabra. Y por eso es que tenemos que hablar la palabra tal y como está escrita. Dice el libro de Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. Por eso es nuestra responsabilidad, hermano, predicar la palabra tal y como está escrita. No podemos, aleluya, adulterarla. No podemos quitar ni ponerle. Vea lo que dice Apocalipsis 22:18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está escrito, hermano. No podemos quitar, no podemos añadir. Lo que está escrito es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Aleluya. Por eso sea muy sabio, hermano. Uno no puede escuchar a cualquier persona aunque diga que predica muy lindo. Ten cuidado, sé muy sabio. Que el Espíritu Santo realmente sea el que te guíe. Porque si algo se está saliendo de la palabra, no podemos compartirlo, porque estaríamos tolerando esas doctrinas falsas. Aleluya. Cuando tú realmente amas a alguien, le hablas con la verdad. Le hablas con la verdad. Lo corriges con amor, sí, con amor, pero con firmeza. Con esa firmeza de saber que esa persona tiene que reconocer a través de la palabra, hermano, que tiene que ser salva. Es la palabra. Es la palabra la que hace que nuestro corazón empiece ahí a palpitar, aleluya, y que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Dice que la fe viene por el oír.
y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta palabra bendita, que aunque es dura, sí es dura, pero es la que nos lleva a la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Jesús advirtió a sus discípulos. Él les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos al principio estaban un poco ahí, ¿verdad? Pensando qué raro de qué estará hablando Jesús, quizás de pan, pero Jesús les hace entender que esa levadura son esas falsas doctrinas. Es el hablar algo, pero que la persona no lo vive realmente en su corazón. Porque Jesús dijo, estos están llenos de letra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que Dios no quiere. Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso no podemos contaminarnos, hermano, con personas que vengan a suavizar la palabra de Dios. Porque la palabra es como martillo, es como espada, aleluya, que confronta nuestro corazón. Aleluya. Dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar, dice. Y en segunda de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso está pasando, hermano. Se cambia la verdadera doctrina de Cristo, se minimiza el pecado, es que esto no es tan malo y ya no se habla en las iglesias de arrepentimiento, hermano. Ya no se habla del infierno porque eso es atemorizar a la gente, no, hay que hablar la verdad. Aunque uno tiene que buscar a Dios por temor al infierno, pero hay que predicar la palabra tal y como está escrita. No podemos minimizar, hermano, la palabra del Señor. No podemos minimizar el pecado. Tenemos que hablar de que es necesario un nuevo nacimiento. Dejar atrás el viejo hombre. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra. Por eso tenemos que predicarla como está escrita. ¿Por qué? Porque ella es la fuente de vida que sacia nuestro ser. Aleluya. Ella es la que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Jesús llama a la iglesia de Pérgamo a arrepentirse. Y si usted lo lee detalladamente como lo leímos al principio, le dice, y si no, vendré contra ti con la espada. Inmediatamente les habla de juicio, hermano, si no se arrepienten. Pero primero le dice, arrepiéntete, pero si no, vendré contra ti. Pero Él viene primero con esa palabra de amor, con esas cuerdas de amor, aleluya, para decirnos, hay una nueva oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza, aleluya. Y si usted está escuchando esta palabra, es porque Dios quiere decirte, ahí, reflexiona, hazte un escaneo espiritual de qué es lo que hay en tu corazón, de si hay alguna de estas doctrinas falsas, de si buscamos a Dios por los panes y los peces o realmente, como Dios nos ha dicho una y otra vez, porque Él es nuestro primer amor. Aleluya. Y esta carta a la iglesia de Pérgamo termina, hermano, con unas palabras de aliento. Pero estas palabras de aliento no son para todos. Son para aquellos que dice, los que oigan, aleluya, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que realmente abran sus oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Esos que realmente dejan que su corazón se redarguya, se transforme, aleluya. Esos que realmente se humillen, como dice su palabra. Si se humillare mi pueblo, aleluya, y buscar en mi rostro.
Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué lindo es el amor del Señor. Y hay algo aquí que Jesús recalca y son dos promesas preciosas. ¿Para quiénes son esas promesas, hermano? Para los que vencieren. Para los que vencieren, ahí lo dice, no es para todos, es para aquellos que permanecen firme, es para aquellos que dicen, Señor, aunque esta palabra sea dura, pero yo quiero alinearme a tu palabra. Aleluya. Y Él hace una promesa al que venciere, al que venciere. Y esa primera promesa dice que les daré comer del maná escondido. Aquel que venciere, aquel que permanece firme, yo le daré de comer del maná escondido. Ese maná fue el que sustentó al pueblo de Israel todo el tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Y sabe qué representa ese maná? Ese maná representa a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida, dice que descendió del cielo para sustentarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y el Señor le hace esta promesa, yo te daré del maná escondido. Dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Ese maná escondido, esa carne que fue escarnecida, molida en la cruz del Calvario. Aleluya. Para pagar nuestra deuda, para darnos vida eterna. Y el que venciere, aleluya, recibirá esa vida para siempre. Estar con Él por los siglos de los siglos. Aleluya. Vea qué preciosa palabra hay en Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué lindo, hermano, que cuando usted está espiritualmente seco, espiritualmente se siente vacío, pero usted abre esa palabra. Usted abre esa palabra y empieza a ser sustento para sus huesos, sustento para su alma, alegría para su corazón. Aleluya. Vea qué lindo, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y vea qué precioso también lo que dice en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque es palabra de vida, es palabra que levanta. Por eso Dios quiere que usted y yo declaremos la palabra, pero no solamente declararla de la boca para afuera. Jesús declaró la palabra al enemigo y tuvo que huir porque Jesús era el verbo hecho carne, era la misma palabra viviente. Cuando usted declara esa palabra y realmente vive esa palabra hace vida en ti. Esa palabra también se hace vida en tu familia, se hace vida en tu hogar. Aleluya. Qué precioso es saber que tenemos un alimento espiritual para nuestro espíritu. Un alimento que nos fortalece, un alimento que nos nutre, un alimento que nos sostiene, un alimento que nos sustenta. Y es la palabra de Dios. ¿Te sientes desanimado? Abre la palabra de vida.
¿Te sientes triste? Abre la palabra de vida. ¿Estás cansado emocionalmente? Abre la palabra de vida, aleluya. Porque esa palabra es la que trae sustento a tu ser, vida a tus huesos, aleluya. Qué preciosa es la palabra del Señor. Esa es la primera promesa. Al que venciere, le daré del maná escondido. Y la otra promesa, hermano, es que dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Vea qué lindo. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Eso es un misterio, hermano, el misterio de la piedrecita blanca, pero hay muchas interpretaciones de lo que puede ser. Pero recordemos que muchas parábolas, como lo decíamos el culto del domingo, Jesús toma ejemplos de lo que vivía el pueblo en ese momento. Igual el apóstol Pablo toma ejemplos de lo que se vivía en ese momento. Y se dice, hermano, que había una costumbre romana. Ellos acostumbraban a hacer juegos de atletismo y todo esto. Y al ganador, vea qué interesante, se le daba una piedra blanca. Al ganador de aquel juego olímpico atlético, el premio era una piedra blanca que tenía el nombre de ese ganador. ¿Y sabe para qué servía esa piedrita? Esa piedrita blanca que tenía el nombre del ganador era el pase, se puede decir, para poder entrar al banquete de coronación por haber sido el vencedor. Aleluya. Eso era lo que le permitía entrar por haber vencido, le permitía entrar al banquete de coronación. Aleluya. Usted va a recibir esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Por qué con un nombre nuevo? Porque usted y yo nacimos de nuevo. Nacimos del agua y del Espíritu de Dios. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida cuando estábamos en delitos y pecados. Él nos dio una nueva vida, aleluya. Dice Isaías 56:5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Aleluya. Un nombre perpetuo, hermano, es el que viene en esa piedrita blanca, dice Isaías 62:2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Aleluya. Estas promesas son para los que vencieren. Un nombre nuevo porque tú y yo hemos nacido de nuevo, porque tú y yo ahora somos adoptados como hijos. Y dice su palabra a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tienes un nombre nuevo, tienes un nombre perpetuo que salió de la boca de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Y en tu corazón hay un sello que demuestra que eres hijo de Dios. El sello del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia eterna hasta la redención. Cierra tus ojitos ahí donde está y dígale, gracias Señor. Gracias porque ahora somos hijos. Gracias porque ahora tengo un nombre nuevo. Gracias porque quiero ser de esos que vencen, de los vencedores, Señor. No quiero ser de aquellos, Padre Celestial, que se esconden detrás de una falsa doctrina. De aquellos que quieren adulterar tu palabra, Señor, para hacer alianzas con el mundo, porque no quieren pagar el precio. Yo quiero ser digno de ser llamado tu hijo. Así como lo dijo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy queremos ser dignos, Señor, de ser llamados tus hijos.
que tú puedas complacerte, que tú puedas gozarte en nosotros, Señor, aleluya. Y realmente podamos decir, gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por estas promesas. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Precioso y maravilloso es nuestro Dios.